Vale, ya estamos grabando. Y ahora os voy a compartir pantalla para ir explicando yo lo que vamos. Bueno, pues entonces yo estoy conectado también a un ordenador de los laboratorios docentes de la escuela, ¿de acuerdo? En el que está instalado tanto ADS como CST, pero bueno, el ADS habéis podido tirar con él de momento. Entonces, el programita del CST lo vamos a utilizar en esta práctica 3 y algunos de los que luego continuéis con asignaturas de la rama de electrónica teleco, pues también lo utilizaréis en antenas y no sé si en electrónica de comunicaciones sí o no, yo creo que no, pero en antenas seguro que sí. Entonces, el programa es este de aquí, se llama CST Studio Suite 2020. ¿Vale? Creo que tengo yo aquí abierto una, voy a cerrarlo y así lo abro desde cero como vosotros. Entonces, le dais aquí al programa CST. Vaya, hombre, justo se le ha caído el servidor. Ahora. Y os aparecerá este mensaje que os avisa de que vamos a utilizar una licencia educacional. ¿Vale? Bueno, le damos a OK. Y lo siguiente que se supone que os aparece es, bueno, pues este mensaje de que si queréis hacer un vídeo introductorio, bueno, le decís que no hace falta y que no te lo vuelva a preguntar otra vez. De tal forma que entonces tenemos este entorno de trabajo en el que en la parte inferior hay una serie de módulos según el tipo de aplicación que vayas a desarrollar. Veis que hay un montón de módulos, hay módulos de PCBs, hay módulos de circuitos, de simulaciones 3D, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo más sencillo es que utilicemos algún template para poder arrancar con algunos parámetros importantes del software. Entonces, le dais aquí donde pone un nuevo template. Y dentro de estos quesitos que aparecen, le vamos a decir que queremos hacer un diseño de microondas y de radiofrecuencia. Entonces pinchamos aquí y ahora te dice que dentro de esos diseños de microondas y de radiofrecuencia concretamente qué aplicación le vas a dar. Entonces nosotros le vamos a seleccionar que vamos a hacer un diseño de un circuito. Y le damos al siguiente. Bueno, dentro de los circuitos te dan varias opciones, ¿vale? Entonces, dentro de estas opciones que tenemos aquí, vamos a elegir la tercera, la que se llama Waveguide Couplers y Dividers, divisores y acopladores en guía de onda. Pinchamos sobre ella y le damos al botón de siguiente. Y ahora lo que nos pregunta es qué tipo de dominio de trabajo vamos a utilizar. Esto del dominio es porque las simulaciones que vamos a realizar se pueden hacer en dos dominios, o en el dominio de la frecuencia o en el dominio del tiempo. Cada dominio es más adecuado para un tipo de estructura concreta. Entonces, el dominio de la frecuencia se utiliza cuando tienes una estructura que tiene un comportamiento altamente resonante, ¿de acuerdo? Como por ejemplo cavidades o filtros. Entonces, en ese caso, lo más adecuado sería utilizar el dominio de la frecuencia. Y en las que son de propósito más general, de bandas más amplias, pues se suelen simular en el dominio del tiempo. Entonces, vamos a pinchar en la que está seleccionada, la del dominio del tiempo, y le damos a Next. Ahora nos aparece un listado de unidades que podemos manejar. Bueno, las vamos a dejar como están porque están en las dimensiones que queremos utilizar. Vamos a trabajar en milímetros para el caso de dimensiones físicas y la frecuencia vamos a trabajar en gigahercios. Esto del tiempo en nanosegundos, como va a simular el dominio del tiempo, es importante, pero bueno, el template ya te está poniendo de acuerdo las unidades temporales con las unidades de frecuencia. Entonces, de aquí, por defecto está todo bien. Le vamos a dar a Next. Lo siguiente que te pregunta es en qué rango de frecuencias quieres simular. Esto se puede hacer aquí o se puede hacer más adelante en el programa. Entonces, de momento no le vamos a decir nada y os voy a enseñar cómo seleccionar el rango de frecuencias dentro de lo que es el propio programa en sí sin utilizar el template. El template te viene bien para el resto de cosas que hemos ido seleccionando. Entonces, le damos a Next y a finalizar. Con lo cual hemos entrado ya directamente en el programa.
Entonces, el programa te permite tener 3 zonas en lo que es el entorno de trabajo. Una zona que tenemos aquí a la izquierda y que es un árbol de trabajo en el que te va a ir indicando las distintas operaciones que vas a realizar. Te las va a ir asignando a subgrupos, como por ejemplo, pues el material que hayas utilizado en la estructura que pintes, qué componentes físicos estás pintando, qué resultados vas a mostrar. Todo eso va a ir apareciendo aquí según lo vayamos añadiendo. La otra zona que tenemos es esta zona, digamos que en la que tengo unos ejes coordenados X y Z, que es donde vamos a dibujar nuestra estructura. Dibujaremos en 3 dimensiones, ¿vale? Modelos 3D. Y luego en esta parte inferior lo que tenemos es una zona que tiene una lista de parámetros, que si pinchamos aquí donde pone parameter list, pues ahora mismo está vacío porque no tenemos ningún parámetro o variable. Estos serían las variables que vamos a utilizar para poder dibujar nuestra estructura de forma un poquito más cómoda, ¿vale? Son las mismas variables que utilizabais en el ABS para decir las anchuras, las longitudes, pues eso se puede poner aquí, ¿vale? En la parte inferior derecha te habla sobre algunos elementos como las unidades, que están por defecto según lo que habíamos dicho en el template, milímetros, gigahercios, nanosegundos, etcétera. Y, bueno, algunos botones rápidos de acceso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo que os decía, seleccionar las frecuencias de simulación. Para eso, en la parte superior tengo la típica zona de ficheros de cualquier programa de entorno Windows. Le damos al botón para atrás y volvemos donde estábamos. Y luego está la zona de Home, en el que tengo las unidades, que estas, si pinchas, están preestablecidas a lo que en el template ya le hayamos indicado. Eso no hay que tocarlo. Se ve también el tipo de simulador que está preseleccionado, que como veis tiene puesta una T para indicar que estamos simulando en el dominio del tiempo, ¿vale? Y eso también lo hemos seleccionado en el template anterior. Y hay otra serie de parámetros que de momento no nos hace falta. Hay uno muy interesante que es el de History List, que si tú le pinchas, te va a ir diciendo aquí todas las operaciones que vas realizando en el programa, todas. Y puedes editarlas, eliminarlas, etcétera. Por si te equivocas al hacer algún paso, pues vas al paso número 3 y dices, oye, aquí me he equivocado, voy a cambiar la dimensión que la tenía mal, ¿vale? Todo el History List lo tenéis en este botón. Bueno, pues entonces, para decirle frecuencias de operación, que de momento aquí no se ve nada que ponga frecuencias, pues tenemos aquí donde pone simulación. Entonces, en el botón de simulación veo que sí que me aparece un primer icono que es el de frecuencias. Entonces, si pinchamos en frecuencia, le podríamos decir la frecuencia mínima y la frecuencia máxima de simulación que vamos a utilizar, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacerlo un poquito así a voleo. Le vamos a decir que vamos a simular una estructura de, por ejemplo, 15 gigas hasta 30 gigas, por ejemplo. Digo gigas porque aquí en la parte inferior derecha le hemos indicado que vamos a trabajar en gigahercios y se lo dijimos en el template, ¿vale? Si no, pues habría que ir al botón de unidades que antes hemos dicho y decirle que quieres gigahercios. Entonces le damos a OK. Y ya tiene el programa establecido que el entorno de simulación va a estar desde 15 hasta 30 GHz, ¿vale? Otro de los botones que necesito tener claro son el que pone Background y Boundaries. Background significa que todo aquello que tú no dibujes, todo aquello que no dibujes, que es el background del sistema, va a estar en un determinado material de defecto, por defecto. Entonces, si yo le pincho aquí a background, ahora mismo lo que me dice es, mira, todo aquello que no dibujes va a ser de material PEC. ¿Qué significa PEC? Pues Perfect Electric Conductor. Es decir, que todo lo que no dibujemos, él va a interpretar que es metal perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ahora mismo, en el entorno de simulación, tenemos un bloque infinito de metal perfecto. Y para poder simular las guías de onda, que son las que tenemos que hacer en la práctica siguiente, pues lo que vamos a dibujar son los interiores de la guía de onda. ¿De acuerdo? Entonces, el metal de la guía de onda no lo vamos a pintar y vamos a pintar su interior.
¿Vale? ¿Se ha entendido esto? Creo que tengo por aquí las transparencias de medio de transmisión. A ver, os la voy a poner compartida. Mirad, según las transparencias de medios de transmisión, lo que le estamos diciendo es que esta parte que pone conductividad infinita es un bloque de grosor indefinido. Y nosotros lo que vamos a pintar en realidad es el interior. Es decir, vamos a pintar el rectángulo de dieléctrico que hay dentro de la guía de onda. ¿Vale? En simulaciones de alta frecuencia, de muy alta frecuencia, no importa el espesor de la metalización porque digamos que el campo se queda todo concentrado en esta superficie de separación que hay entre dieléctrico y metal. Por eso no hace falta poner un grosor determinado. Incluso ya os digo, el entorno de simulación, como es un grosor infinito en metal, pues sería una guía de onda de paredes infinitamente gruesas, en las que lo importante es el dieléctrico de dentro. ¿Vale? Entonces, bajo esa idea, es lo que vamos a hacer. Vamos a decirle que todo alrededor es metal y que lo que pintemos será el dieléctrico de la estructura. Le damos a OK y ya está. Como veis, esto está preseleccionado según el template que hemos utilizado ahora mismo. ¿Vale? Y ahora iremos sobre esto de las condiciones de contorno. Entonces, una vez que hemos establecido esto, vamos a empezar a dibujar. Y eso se da en el botón de modelado, modeling. Bueno, para dibujar tenéis aquí una serie de elementos base con los que podéis utilizar para hacer esas estructuras que vamos a manejar. Nosotros, como vamos a pintar una guía de onda, lo que vamos a utilizar es este que se llama brick, que al fin y al cabo pues es un polígono rectangular en el que podemos establecer las dimensiones de la guía de onda. Entonces, si pincháis con el botón izquierdo y ahora lo soltáis y movéis el ratón, veis que te permite pintar el primer punto, te lo dice aquí, doble clic sobre el primer punto en el entorno de trabajo. Pues el primer punto lo puedes seleccionar donde te dé la gana. Y lo vamos a hacer un poco así a vuela pluma. Entonces, para seleccionar, le dais doble clic, como te decía las instrucciones, y ahora cuando estiras el ratón, se te va generando el contorno de lo que es la apertura rectangular de la guía de onda y te dice que des doble clic sobre el otro extremo de la apertura. Le damos doble clic y ahora si estiramos con el ratón, vemos que se me genera la tercera dimensión, que sería la de la longitud de la guía de onda. Y le damos también doble clic. Lo hemos hecho sin ningún cuidado, no hemos establecido dimensiones para nada, absolutamente para nada. ¿Vale? Entonces, ahora lo que me aparece es un cuadro de diálogo en el que le puedo poner nombre a esta estructura y le voy a llamar, pues, por ejemplo, guía onda. Y tenemos dimensiones para poder introducir manualmente. ¿De acuerdo? Importante, hemos dicho que vamos a dibujar todo lo que no sea metal, es decir, vamos a dibujar el material que hay dentro de la guía de onda. En toda la práctica 3 vamos a estudiar guías de onda cuyo dieléctrico interior es el aire. Entonces, aquí donde pone material, vamos a cambiar y en vez de decirle que el componente que vamos a pintar es de PEC otra vez, le vamos a decir que va a ser de aire, que es lo que indicamos aquí cuando decimos vacuum. Y ahora, las dimensiones, lo mejor sería que en vez de introducir las cosas a mano, pudiésemos manejar variables. Entonces, si tenéis preseleccionado la pestaña de Parameter List, ahora podéis introducir un parámetro nuevo. ¿Cómo? Pues con el ratón vais aquí donde pone el nuevo parámetro y le dais un doble clic al nombre. ¿Qué le voy a introducir? Pues el ancho y el alto de la guía. Entonces, aquí le puedo decir que el nombre de la variable que me voy a inventar es ancho guía. ¿De acuerdo? Y si le doy abajo doble clic, uy, no le he puesto valor, disculpad. Vamos a poner otra vez, ancho guía, y le voy a decir que no le gusta. Pues vamos a ponerlo sin espacio, ancho guía. Le vamos a decir que el valor del ancho de la guía va a ser pues el que nos pone en la práctica, 7,11 milímetros. Y ahora vamos a definir otro parámetro que va a ser el alto de la guía, ¿vale? Y le vamos a decir que va a ser el ancho dividido entre 2. Es decir, podemos seleccionar aquí sobre ancho de guía con el ratón, hacer un copiar-pegar.
y le decimos que eso partido de 2. De tal manera que aquí a la derecha ahora te va a dar el valor que tendría la variable alto guía, cuando le demos al enter. ¿Vale? Con estos valores podemos ir ahora aquí y decir, voy a dibujar la guía con su apertura rectangular en el plano XY y la dirección Z va a ser la longitud de la guía de onda. Entonces, en el valor X mínimo, si queremos dibujar centrado sobre el eje XY, le podemos decir que el ancho de la guía será menos ancho guía medios y que en el otro sentido, en el X positivos, va a llegar hasta ancho guía medios. Esto es para dibujar desde menos X hasta más X la dimensión de la guía de onda. ¿Vale? Lo podéis hacer de 0 hasta ancho guía, ¿eh? O sea, esto como cada uno quiera. Puede uno ponerle que esto es 0, el valor mínimo es 0, que el valor máximo es ancho guía. Yo lo he puesto centrado sobre el eje X, pero vamos, lo puedes poner desde el vértice. Y en altura, pues, mirad, aquí lo voy a hacer al revés. Voy a decirle que la altura de la guía va desde 0 hasta alto guía. Y para la longitud, pues voy a crear otra variable también, aquí en la parte izquierda, y le voy a decir long guía, y la longitud de la guía, pues ahora me la voy a inventar un poquito sobre la marcha, pero a vosotros ya os anticipo que en la práctica 3 se os pide que hagáis un cálculo específico sobre qué longitud le tenéis que poner a la guía. O sea, no le podéis poner cualquier cosa. Yo aquí me la voy a inventar, le voy a decir que son 30 milímetros, ¿de acuerdo? Y ahora directamente la variable long guía la puedes copiar y pegarla aquí diciendo que la guía va desde la coordenada z igual a 0 hasta la coordenada longitud de la guía. Puedes hacer un preview para ver cómo te está quedando la estructura. Entonces yo le voy a dar aquí a preview y esa es la estructura de guía que me va a generar una vez que le dé al botón de OK. ¿Hasta aquí me habéis seguido todos? ¿O alguien se ha perdido? Yo de momento bien. Vale, pues entonces le vamos a dar a OK y en cuanto le doy a OK, aquí en la barra izquierda del árbol de trabajo, donde aparecía antes la palabra componente, si tú despliegas, hay un componente 1 y hay una estructura que se llama guía onda, que es la que acabamos de crear. De hecho, como os decía, todas las operaciones las tenemos aquí en el histórico, en la lista histórica. Entonces, si le das aquí, ya te está diciendo que hemos definido la frecuencia, que hemos creado un componente y que dentro de ese componente hemos creado un brick que se llama guía de onda. Si tú quieres editarlo esto, tú le puedes dar aquí al botón editar y lo que hemos creado lo podemos modificar a mano. ¿Vale? Entonces, bueno, como está todo correcto, le damos a cancelar y aquí le damos a cerrarlo. ¿Vale? Entonces, de momento, lo que hemos pintado ha sido una guía de onda. Por cierto, para poder hacer zoom y manejarte dentro del entorno de trabajo, siempre que queráis modificar la visión de la estructura, tenéis que darle al botón derecho del ratón. Entonces, con el botón de derecho del ratón, aquí donde pone View Mode, podéis darle a rotar. Y ahora con el botón izquierdo, sin soltarlo, ¿veis cómo lo rotamos? ¿De acuerdo? Tenéis otras opciones, botón derecho, View Mode, tenéis la opción de hacer un panorámico, botón izquierdo, y sin soltar movéis, lo mueves a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, como quieras. Hay otras opciones, botón derecho, View Mode, rotar el plano de visión, siempre botón izquierdo y movéis con el ratón sin soltar, ¿de acuerdo? Y cuando ya estás un poco mareado y no sabes cuál de las distintas opciones de visión has seleccionado, pues lo mejor sería botón derecho, Reset View. Entonces él te lo pone en la visión de perspectiva más adecuada. ¿Vale? Bueno, pues esto es un tramo de guía de onda de anchura 7,11 y altura, la anchura medio sin longitud 30. Y ahora lo que quiero hacer es empezar a definir cómo simular cosas aquí dentro de la guía de onda. ¿Qué vamos a ver dentro de una guía de onda? Pues lo primero que vais a ver en la práctica 3 es analizar los campos que se propagan de cada uno de los modos que hay en una estructura como esta.
Antes de que se me olvide, vamos a grabarlo porque esto se llama Untitled y no quisiera perderlo. Le damos a Save As y lo grabamos pues en algún sitio, por ejemplo, aquí en C. No, voy a crear en documentos mismos. Voy a llamar guía onda. Bueno, pues entonces decía que para poder simular, lo que tengo que añadirle a esta estructura sería lo mismo que en ADS llamamos terminales, ¿no? Los term. Lo que pasa es que aquí son un poco extraños los terminales. Entonces, los terminales, para poder incluirlos en la simulación, primero tengo que seleccionar en qué lado quiero poner los terminales. Todo lo que sea seleccionado en el dibujo lo tenéis aquí en el entorno en el que indica pick, ¿vale? Entonces, si usamos este que aparece una especie de rectángulo o cuadrado en rojo, si pinchamos directamente aquí y vamos con el ratón a la zona en la que queremos colocar el terminal, pues veis que se me pone en rojo simplemente con poner el ratón justo encima. Si con el botón derecho, View Mode, rotar, roto esto hacia atrás, aquí tendría, botón derecho, View Mode panorámico, para ir moviéndolo, tendría la parte de atrás de la guía. Entonces, lo que voy a seleccionar es la parte delantera de la guía de onda, botón derecho, View Mode, rotar, la que tenía antes, la voy a seleccionar, dándole doble clic. Y cuando le doy el doble clic, me aparece la zona que he seleccionado con estos puntitos rojos. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo seleccionado esa zona, que es donde voy a colocar el primer terminal, es decir, en un extremo de la guía de onda, los terminales de simulación están en la pestaña de simulación. Entonces, pinchamos en simulación y esos terminales aquí se llaman puertos. ¿De acuerdo? Hay varios tipos de puertos, pues nosotros vamos a utilizar el que aparece como puerto en guía de onda. Entonces, si le damos al botón de puerto en guía de onda, él automáticamente en la zona que previamente hemos seleccionado, si no, no sabe dónde hay que ponerlo, pues él automáticamente en esta zona te pone el terminal de simulación, al que le da el valor 1 y en el que, si vemos toda la información que aparece aquí a la derecha, uno de los elementos más importantes es este en el que indica número de modos. Claro, en las clases que Jorge os está dando sobre teoría de modos en guía de onda, os está diciendo que una guía de onda puede propagar varios modos. Entonces, a priori, uno puede no saber cuántos modos va a propagar esta guía de onda en el rango de simulación que le hemos puesto inicialmente. Nosotros le hemos dicho que vamos a simular de 15 a 30 GHz. Lo suyo sería que hicieses un análisis en lápiz y papel indicando a qué frecuencias va a empezar a propagarse cada uno de los modos de la guía. Y entonces, en ese rango de 15 a 30, tendrías que sacarte todas las frecuencias de corte de todos los modos que va a haber en esta estructura. Y cuando lo sacases, dirías, oye, de 15 a 30 GHz en esta guía va a haber 5, 6, 4, los modos que sean. Y esos modos serían los que habría que poner aquí. Yo no lo voy a hacer adrede, voy a decirle que solamente voy a poner en este puerto un único modo de propagación. A ver qué es lo que pasa. A ver si él me avisa de, oye, cuidado, que aquí hay más modos. ¿De acuerdo? Entonces, en principio le dejamos a 1 y le damos a OK. Entonces, automáticamente, en un extremo de la guía de onda, ha aparecido un numerito 1 que está rayado aquí en rojo y en el lado izquierdo veo que en la pestaña de puertos tengo ahora puerto 1. ¿De acuerdo? Bueno, pues de la misma manera vamos a seleccionar la parte del otro lado de la guía para poner un segundo puerto, de tal manera que vamos a hacer simulaciones en las que entra la señal por el puerto 1 y llega hasta el 2, o viceversa. Entra la señal por el puerto 2 y llega hasta el 1, ¿vale? Entonces, para poder hacer eso, seleccionamos aquí donde pone componente, para poder ver las cosas, ahí le vemos, y de nuevo tengo que, con los botones derechos de rotación y de movimiento, ser capaz de llegar a esta parte de aquí atrás de la guía. Entonces, botón derecho, View Mode, rotar, y ahí ya lo tengo disponible. Entonces, una vez que ya le veo disponible, vamos aquí al pick, le damos, nos ponemos encima de la cara, doble clic, se me pone entonces punteado
para indicarme que lo has seleccionado. Y entonces ahora vamos aquí, a donde pone simulación, a establecer otro puerto en guía de onda. Pinchamos, él automáticamente ya le da un 2 y selecciona esa zona que previamente nosotros habíamos utilizado. El número de modos lo dejamos a 1, lo ha etiquetado con el 2 y le damos a OK. ¿Vale? Y aquí a la izquierda veo que ya tengo dos puertos en la estructura. ¿Vale? Bueno, pues para ver cómo nos está quedando la estructura, botón derecho, cuando estamos un poco perdidos, Reset View. Vamos a ponerlo un poquito mejor. Así. Bien, toda esta cuadrícula que tenemos aquí atrás, esto le estoy dando a la scroll del ratón, ¿vale? Para hacerlo más pequeño. Toda esta cuadrícula que tenemos aquí atrás, la verdad es que a mí me molesta mucho cuando me pongo a dibujar y la podéis quitar. Esto es si uno quiere dibujar aprovechando el grid como en ADS, ¿no? Pero a veces molesta en demasía. Entonces, si vais aquí donde pone View, esa cuadrícula se llama el Working Plane. Si pincháis en el icono de Working Plane, desaparece, ¿vale? Y ya volvemos a estar el mismo estudio que antes. Botón derecho, rotar, para que podamos verlo. Bueno, en principio, esto estaría casi listo para simular. De momento, si yo me pongo a simular aquí, solamente voy a poder ver como mucho los parámetros S de la estructura y nada más. ¿Vale? Entonces, vamos a simular tal como lo tenemos, a ver qué nos aparece. Para simular, vamos al botón de simulación y si queremos simular, nos vamos aquí a donde pone el simulador del dominio del tiempo, el solver, ¿vale? Si pinchas sobre el botón de simulación, te dice lo siguiente. Te dice que va a mallar la estructura, ahora veremos que esto del mallado, con unas mallas que son en forma de hexaedros. Que quiere conseguir una precisión en la simulación de menos 40 dB. Esto lo dejáis, si queréis, por defecto así a menos 40 dB. Esto lo que hace es hacer una primera simulación, calcular su propio error estimado de la simulación y si no ha alcanzado el error que nosotros le ponemos aquí como objetivo, vuelve a hacer otra segunda simulación en el que el mallado, que es subdividir la estructura en cachos más chiquititos, pues el mallado lo hace más fino para poder ganar en precisión, aunque la simulación tarda más tiempo. Entonces, esta precisión se la estamos poniendo en términos de dBs, pero podríamos ponérselo en términos de tanto por ciento o en términos de tanto por uno. Una precisión de menos 40 dBs es una precisión muy alta. Luego, lo siguiente que le podemos decir aquí es si queremos simular todos los puertos o solo queremos simular algunos. Aquí está seleccionado todos los puertos. Esto, en una simulación de parámetros S, como solamente hay 2 puertos, pues me daría los 4 parámetros S posibles de la estructura. El S11, el 21, el 12 y el 22. Pero si solamente quisieras ver los resultados de un puerto, le diríamos, mira, quiero ver solamente entrando la señal por el puerto 1. Ahí le estaríamos diciendo que solamente quiero ver aquellos parámetros S que tienen en el índice de la derecha un 1. Ya sabéis que en los parámetros S el índice de la derecha indica por dónde entra la señal. Entonces, con esto le estaría diciendo, quiero ver el S11 y quiero ver el S21. ¿De acuerdo? Y también, si tuviese varios modos, le podría decir que quiero solamente ver la influencia en la estructura de un modo concreto. Entonces, nosotros lo que vamos a decirle es que queremos ver todos los puertos y todos los modos. ¿De acuerdo? Y después, hay simulaciones que son más rápidas que otras, ¿vale? En algunas simulaciones en las que solamente quiero ver una información inicial, por ejemplo, frecuencias de corte de los modos, sin ver ni siquiera los parámetros S, podríamos darle aquí donde pone calcular solo los modos en los puertos. Si yo le doy aquí, me va a hacer una simulación más rápida, pero en la que no voy a tener la información de los parámetros S. Únicamente me va a dar información de modos en los puertos de la guía de onda. Entonces, vamos a hacer primero esta simulación rápida para que veamos qué información nos da y luego la vamos a ampliar un poco. Cuando lo tenemos ya seleccionado, le damos al botón de comenzar. Y se pone a simular. Esto es bastante más lento que ADS, porque al fin y al cabo lo que hace es una simulación electromagnética. Tiene que resolver unas ecuaciones diferenciales y esas ecuaciones diferenciales las resuelve cachito a cachito. De hecho, aquí veis que tenemos la opción de ver el mallado, que si tú le das, pues te corta la estructura. Vamos a moverlo. Y te indica el tamaño de esas
zonas pequeñitas que va a mallar. Esa malla que tenemos puesta lo que hace es calcular los campos en una de estas cuadrículas, luego en la otra, luego en la otra, luego en la otra y así sucesivamente y luego suma las contribuciones de todas ellas. Eso lo hace cuando tiene una estructura 3D muy complicada en la que queremos hacer pequeñas simulaciones más sencillas en vez de una gran simulación mucho más difícil de realizar. ¿Vale? Pero bueno, simplemente porque lo tuvieses en la cabeza. Vamos a cerrarlo, le damos aquí a cerrar la visión del mallado, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a ver qué resultados son los que realmente podemos obtener con esta simulación, que por cierto, aquí en el lado derecho nos ha dicho que ya ha terminado y que solamente tenemos un warning. Ese warning, si subimos para arriba, te dice que es que tenemos una licencia para propósitos educacionales nada más. No es que tengamos ningún error en la simulación. Bueno, ¿dónde están los resultados? Los resultados están aquí, en la parte izquierda, donde aparece resultados, ¿vale? Entonces, hay unos resultados de una dimensión que tiene poca información, simplemente información sobre los puertos, ¿eh? Y los resultados 2D. Vamos a desplegar los resultados 2D. En esos resultados 2D únicamente también me aparece información de los puertos, del puerto 1 y del puerto 2. Desplegamos y vemos que tenemos el puerto 1 y el puerto 2. Vamos a desplegar el puerto 1. Entonces, del puerto 1, lo que me va a dar es cómo es el campo eléctrico en ese puerto 1. Y lo mismo te lo dará para el puerto 2. Si desplegamos, tendríamos la misma información para el puerto 2. Vamos a pinchar, por ejemplo, en el campo E, campo eléctrico, que hay en el puerto 1. Bueno, pues él lo que hace es irse específicamente a la cota en la que está el puerto 1, ¿de acuerdo? Y ahí te pinta cómo es el campo eléctrico. Y te lo pinta con su sentido vectorial. Entonces, esto se parece mucho, de hecho es igual que lo que en las transparencias de medios de transmisión nos ponía Jorge. Creo que las tengo por aquí. Si vamos, creo que estaba al final de las transparencias de medios. Bueno, aquí se puede ver perfectamente. Este es el campo eléctrico que tendríamos para el modo fundamental, primer modo que tiene la guía de onda, porque le hemos dicho que solamente queremos simular un modo, ¿vale? También os lo puso de esta forma. Estos campos verticales son los campos del primer modo fundamental de la guía, que como veis aquí es el TE10, ¿vale? Pues en el CST se corrobora que efectivamente los campos son verticales y la amplitud es, por el diagrama de colores que tenemos aquí a la derecha, es máxima en el centro y va cayendo poco a poco hacia los bordes. Veis que en los bordes el colorcito es más azul tenue clarito porque nos estamos yendo al valor 0. Entonces, eso se corresponde con lo que me indica esta representación que tenéis en la teoría. Máxima amplitud en el centro y cómo la amplitud va cayendo poco a poco a los bordes hasta que en los extremos la amplitud se hace 0. ¿Vale? Pero, ya lo digo, solamente te lo pone en la zona del puerto, nada más. ¿Qué información esta te indica el programa? Pues veis que aquí, a la izquierda, aparece una serie de información entre las que dice frecuencia y pone 22,5 gigas. Bueno, esta frecuencia de 22,5 gigas es justo la mitad del rango de simulación que nosotros le habíamos puesto antes. Nosotros aquí en simulación frecuencias le habíamos dicho que simulábamos de 15 a 30. Bueno, pues la frecuencia central entre 15 y 30 es 22,5, ¿vale? Entonces, la información que aquí te da detallada siempre te lo da a la frecuencia central del rango de simulación que tú le has puesto. ¿Y qué información te da? Pues mira, te dice el tipo de modo. Ya te dice que es un modo TE. Lo que no te da son los índices. Eso tienes que identificarlo tú. Si es un TE 1.0, 2.0, 1.1, el que corresponda. Pero él sí que te dice que es un modo TE. Y luego te da información sobre la frecuencia de corte a partir de la cual se empieza a propagar ese modo, donde vemos que dice F-cutoff, que es la FC o frecuencia de corte que os dan en la clase de teoría, te dice que es 21,03 GHz. ¿Vale? Si tú te haces los cálculos con la formulita que te ha dado Jorge en clase, te debería salir lo mismo. Además te dice a esta frecuencia de 22,5 gigas cuál es la constante de propagación o constante beta que tiene ese campo y por tanto te está diciendo que se está propagando. Se está propagando porque a esta frecuencia de 22,5 gigas estoy por encima de la frecuencia de corte, ¿vale?
si no estuviese propagándose el modo, es decir, si yo aquí tuviese una frecuencia inferior a esta, a la de 21, por ejemplo, si tuviese aquí una frecuencia de 18 GHz, entonces aquí no te pondría beta de propagación, porque no hay propagación. Entonces aquí lo que te aparecería sería un valor alfa, que es la constante de atenuación que aparece en una guía de onda cuando el modo no está propagándose. Toda esa información te la va a dar aquí en los puertos. Si pinchamos en el puerto 2, vamos a quitar un poquito de zoom, si pinchamos en el puerto 2, te pinta lo mismo para el otro puerto y te da la misma información aquí. ¿Vale? Pero esto digamos que es una simulación rápida en la que únicamente estoy en dos posiciones concretas de la guía de onda, pero no veo lo que hay por dentro, ni puedo ver parámetros S. Entonces vamos a simular para ver el resto de información. Bien, pues para ver el resto de información hay que ponerle una serie de objetivos a la simulación, lo que llama monitores. Y esos monitores los tenéis aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda veis que pone monitores de campo, File Monitor. Si tú pinchas con el botón derecho y le dices quiero ver un nuevo monitor de campo, aquí te aparece un montón de opciones para poder ver cosas dentro de la guía de onda, en el interior de la guía de onda. Entonces lo que vamos a decir es que queremos ver el campo eléctrico en el interior de la guía de onda y se lo vamos a decir a dos frecuencias. Por ejemplo, vamos a decirle por debajo de la frecuencia esta de corte que teníamos antes, le vamos a decir que quiero ver cosas a 18 gigas. ¿Qué cosas? El campo eléctrico. Y le damos a aplicar. ¿Vale? Entonces, automáticamente aquí en la zona izquierda veo que me ha aparecido un icono para indicarme que el programa me va a mostrar el campo eléctrico a la frecuencia de 18 GHz. Y ese campo va a ser dentro de la guía. Y ahora vamos a ponerle otro monitor a otra frecuencia en la que sabemos que la onda se va a propagar. Por ejemplo, la que hemos indicado antes de 22,5 gigas. Le damos a aplicar. ¿Vale? Una vez que lo tenemos claro, le damos a cerrar el aspita. Entonces, con esto le estamos diciendo, oye, quiero ver en detalle cómo es el campo eléctrico dentro de la guía de onda a la frecuencia de 18 y cómo es el campo eléctrico dentro de la guía de onda a la frecuencia de 22,5. Y ahora no vamos a simular. Y muy importante, quitamos esto de calcular solo las cosas en los puertos, porque ahora quiero ver en todos los lados. ¿De acuerdo? Y así volvemos a darle a simular. Bueno, pues ya está. A ver, aquí aparecen más warnings. Vamos a ver el listado de warnings. Si vamos al segundo de ellos, porque primero sabéis que es lo de la licencia de universidad, me dice, en el puerto 1 veo que hay más modos. The following port mode is at least partially. Esto te quiere decir que él cree que el rango de frecuencias que tú le has puesto de 15 a 30 GHz, poner solo un modo parece que es poco. Entonces te empieza a avisar de que a lo mejor deberías intentar buscar si hay más modos en esa estructura. Simplemente te da un aviso y te habla lo mismo, pero para el puerto 2. Entonces te dice, cuidado que poner solamente un modo en el puerto 1 y poner solo un modo en el puerto 2 puede que te estés perdiendo información. ¿Vale? Bueno, ¿qué cosas nuevas nos han aparecido? Mirad, aquí en la zona izquierda donde pone resultados 1D, ahora sí aparece información sobre los parámetros S. Entonces, si yo despliego, veo que tengo el S11, el 21, el 12 y el 22. Vamos a pinchar sobre toda la carpeta completa. Y entonces tengo los 4 parámetros S de golpe. Y aquí se ve algo bastante esclarecedor. Entonces, los parámetros S que veo aquí abajo con valores tan bajitos, tan inferiores, que están por debajo de menos 100 dB, son los parámetros, entre comillas, de adaptación. El S11 y el S22. Con el control estoy seleccionándolos, ¿vale? Es decir, lo que le está diciendo esta simulación es que tu guía de onda tiene una adaptación prácticamente perfecta. Y eso es así porque cuando le hemos puesto a la estructura los puertos en guía de onda a un lado y a otro, en ningún momento yo le he dicho nada de impedancia de los puertos. En ningún momento.
Mientras que en ADS siempre había que decirle al terminal, oye, quiero un terminal de 50, un terminal de 70, un terminal de 80, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Podríamos haberlo hecho? Sí, podríamos haberlo hecho. Podríamos haber cogido aquí en la información del puerto 1, doble clic, y le podríamos haber dicho que queríamos una determinada impedancia. Pero si tú no le dices nada sobre la impedancia, que como veis aquí tampoco es que nos deje ningún sitio donde colocarlo, si no le dices nada, él lo que hace es decir, oye, ¿qué tengo aquí colocado en el puerto? ¿Una guía de onda? Vale. ¿Qué tiene esa guía de onda? ¿Modos de propagación? De acuerdo. ¿Cuál es la impedancia que tiene esos modos? Pues él automáticamente le asigna al puerto que tú le coloques aquí la impedancia del modo de la guía de onda. Por tanto, si solo tengo una simulación del modo fundamental, al puerto 1 le ha dado la impedancia del modo TE10 de la guía. Luego, claro, si tengo un puerto de la misma impedancia que la estructura, está adaptado. Él solo ya lo adapta. Por eso las adaptaciones que vemos para el S11 y para el S22 son perfectas, porque le coloca al terminal la impedancia de la propia guía. Es como si tú le hubieses dicho al ADS en el terminal, ponme el terminal del mismo valor de impedancia que la Z0 de la línea. Él lo hace automáticamente. ¿Vale? Por eso está adaptado. Pero, sin embargo, cuando vemos los parámetros de transmisión, el S21, que sería, entra la señal por la puerta 1 y voy a mirar cuánto sale por la puerta 2, al otro lado de la guía, o el S12, que es lo mismo, pero entrando por la 2, sale por la 1, veo que la transmisión es muy mala en un rango de frecuencias hasta un valor concreto. Esto quiere decir, si hacia la puerta 2 llega a menos 30 dB de lo que entró, estoy perdiendo prácticamente casi toda la señal. No está llegando nada a la puerta 2. Y de pronto, a partir de una determinada frecuencia, que está por esta zona de aquí, esa señal que nos llega a la puerta 2 sube hacia arriba y me dice que prácticamente todo, porque tener un S21 de 0 dB es que todo llega al otro lado, pues que prácticamente todo está propagándose al otro lado. Entonces, esto te está dando una clara indicación de que la guía de onda en frecuencias inferiores a esta más o menos de por aquí, en frecuencias inferiores, no está propagando el modo, y sí que empieza a propagar el modo a partir de cuando el S21 se hace cero. Entonces, ¿dónde está esa frecuencia? Bueno, aquí le podéis insertar markers, ¿eh? Creo que te deja en el botón derecho insertar marker. Mira, por ejemplo, aquí podéis añadir un marker a la curva, un marker concreto o una línea de markers. Entonces, si le pongo la línea de marker y la puedo mover, veo que prácticamente a 21 gigas la transmisión empieza a ser buena, perfecta. Y por debajo de eso, la transmisión no es buena. ¿Tiene que ver algo este valor de 21 gigas? Bueno, si tú te haces los cálculos de la frecuencia de corte a partir de la cual se propaga el modo, te va a salir lo que te dice aquí el puerto 1, campo eléctrico del puerto 1, te decía que la frecuencia de corte era 21 gigas. Luego, a partir de 21 gigas, el modo se propaga y los parámetros a partir de 21 gigas, antes de 21 gigas no se propaga la señal. ¿Se ha entendido esto? Silencio absoluto. Sí, sí. Sí, estupendo. ¿Dónde podemos ver más información? Le he dicho que quiero ver el campo eléctrico en el interior. Bueno, pues vamos a ver el campo eléctrico en el interior. Eso lo tenemos no en la información que teníamos antes para los puertos, sino que ahora se ha añadido una nueva carpeta que es el campo eléctrico, el que tú le has pedido, los campos eléctricos que le has pedido. Entonces, cuando despliegas aquí el campo eléctrico en todo el interior de la guía, veo que tengo campo eléctrico a 18 gigas, paréntesis 1, esto indica entrando por la puerta 1, campo eléctrico a 22,5 gigas entrando la señal por la puerta 1 y lo mismo entrando por la puerta 2, ¿vale? Entonces vamos a pinchar, por ejemplo, en el campo eléctrico a 22,5 gigas por la puerta 1. Pinchamos aquí. Y entonces aquí ahora ya no solo tengo el campo en el puerto, que era lo que te daba esto del puerto 1. ¿Veis? Aquí solo tenía el campo
en esta zona concreta. No, aquí cuando pinchas campo eléctrico a 22,5, te lo pone en todos los lados. Ese es el campo que hay en todo el interior de la guía. De hecho, este campo se puede mover. Se le puede dar la dimensión temporal, que es la que te permite ver que la onda se propaga. Eso lo tenéis aquí arriba donde pone animar los campos. Si le dais aquí a animar los campos, empieza a ver cómo la onda se propaga desde la puerta 1 hasta la puerta 2. ¿Vale? Si en vez de seleccionar la misma frecuencia, puerta 1, lo hago en la puerta 2, pues todo lo que veo es como la señal entra por la 2 y llega a la 1. Esto sería, en términos de transmisión, el S12, ¿no? Mientras que esto es el S21. Entonces ahí se ve perfectamente cómo se propaga. ¿Qué es lo que voy viendo mientras se mueve la animación? Aquí, valores de fase. Esos valores de fase es lo que hasta ahora hemos llamado E elevado a menos J beta Z, pero al que también hay que añadirle la componente temporal. Todas las ondas tienen una variación en distancia, en Z, y en tiempo. Entonces, en realidad, esta variación sería E elevado a J omega T menos J beta Z. Es decir, tiempo y posición Z. ¿Vale? Entonces, si tú agrupas todo en un mismo término, E elevado a J paréntesis omega T menos beta Z, el resultado es esto que tenemos aquí. Este valor de fase es, por cierto, si lo queréis parar, debería funcionar el escape, pero no me está haciendo ni caso. A ver, párate, chiquillo, ahora. Vale, eso os lo voy a poner escrito para que quede más claro. Bueno, lo que os comentaba, no sé si veis ahora la pantalla del iPad para poder ver el desarrollo. ¿Veis la pantalla del iPad? Creo que sí. Sí, sí se ve. Vale, lo estoy viendo yo también. Lo que os comentaba es que esa fase que estamos viendo en la animación de los campos es tener en cuenta el E elevado a menos J beta Z que hay en la propagación de los modos, cuando el modo se propaga, y también la variación temporal elevada a J omega T. Entonces, si tú juntas todo esto en un campo eléctrico, lo juntas en la misma exponencial, lo que tendrías es un E elevado a J, factor común, omega T menos beta Z. Entonces, cuando tú haces la animación de los campos en el CST, lo que está representando es en todas las posiciones Z de la guía, es decir, en todos los puntos de mi guía de onda, en todos los puntos Z, a lo largo de toda la coordenada Z, voy viendo el campo, pero también voy viendo qué ocurre en todos los instantes temporales. Y por eso es por lo que tenemos la sensación de movimiento en la simulación. ¿Vale? Entonces, esto, todo entero, es lo que CST llama fase. ¿Vale? Bueno, pues siguiendo entonces con la simulación, si yo esto lo pongo a 0, es como si le estoy diciendo ponte en el instante temporal 0 y me muestras todas las zetas, todas las posiciones Z en el campo eléctrico. ¿De acuerdo? Si le digo ponte en la posición fase 90 grados, pues será aquella en la que el tiempo ya empieza a valer un determinado valor y omega por T menos beta por Z, pues te da 90 grados. Básicamente esto es decirle en qué instante de tiempo quiero ver las cosas. Si le pongo 180 grados, pues tendré otro instante temporal y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Esto es para el modo que estamos contemplando a la frecuencia de 22,5 gigas. ¿Qué ocurriría en una frecuencia inferior a la de generación del modo? Por ejemplo, la de 18 gigas. Vamos a poner en fase 0 para estar en el instante temporal inicial. Y ahora pinchamos aquí donde pone campo eléctrico a 18 gigas. Bueno, pues lo que vemos es que efectivamente el campo intenta penetrar en la guía de onda con muchas ganas. Pero en posición Z, en distancia Z, el campo empieza a atenuarse fuertemente, muy fuertemente.
Y esa atenuación muy fuerte que le estamos imponiendo está siendo simplemente por las condiciones de propagación que tiene este modo, que es que este modo se empieza a propagar correctamente a partir de 21 gigas. Por debajo de 21 gigas no se propaga bien y le introduce una atenuación más fuerte cuanto más me aleje de esa frecuencia de 21 gigas. ¿Vale? Entonces, si damos a animar los campos, pues el modo efectivamente intenta propagarse, pero es que no llega al otro lado y lo que llega es muy poquito. Esto es lo que estamos viendo en el S21 a frecuencias por debajo de 21 gigas. En el S21 estaríamos en esta zona de aquí, en 18. Trata de propagar, pero solo llegan menos 40 dB de lo que entraron por la puerta 1. ¿Vale? Aquí lo vemos visualmente. Bueno, el programa nos ha avisado de que habíamos simulado pocos modos, ¿no? ¿Cómo podemos añadirle más modos? Vamos a cortar la animación de los campos. Bueno, pues si quiero ver más modos, me tengo que ir aquí a los puertos, que era donde yo definía los modos. Entonces, si le das doble clic al puerto, pues en vez de un modo le vamos a decir que me simule 3. Y te dice, cuidado que te voy a borrar los resultados. Es lo malo que tiene CST, que va borrando los resultados anteriores. Y decimos, venga, vale, bórramelos y luego me los reescribes. Y vamos al puerto 2 y le decimos también que queremos contemplar 3 modos. Y damos a OK. ¿Vale? Ahora, tenemos 2 puertas igual que antes, pero en cada puerta voy a lanzar 3 modos. A ver qué pasa. Entonces, simulamos, ya sin la opción de solo quiero ver cosas en los puertos, ya con la opción completa, y le damos a simular. Claro, me tarda más porque ahora le he metido un par de modos más por cada puerta. Bueno, ya están los resultados de la simulación. Vamos a ver los parámetros S. ¿Veréis qué guirigay de parámetros S tenemos ahora? ¡Hola! ¿Por qué tengo tantos parámetros S? Porque ahora no solo tengo que pensar en puerto, sino también en modo dentro del puerto. Entonces, esta nomenclatura que tenemos así tan graciosa, ¿qué significa? Todos los numeritos que están fuera de los paréntesis, es decir, este 1 y este otro 1 que hay fuera del paréntesis, indican puerto. Y los numeritos que están entre paréntesis indican modo. Entonces, este primer parámetro que estoy ahora señalando me está diciendo, cuando en la puerta 1 generas el modo 1, quiero ver en esa puerta 1 cuánto se refleja del modo 1. Es decir, reflexión del primer modo. Si me voy a otro parámetro S en el que los índices de fuera son 1 y 1, sería el S11, pero de otro modo. Vamos a ver, por ejemplo, este de aquí. Ah, no, este no. Este. En este le estamos diciendo, cuando en la puerta 1 excitas el modo 2, quiero ver cuánto llega a esa misma puerta 1 reflejado del mismo modo 2. Y así sucesivamente. Si quiero ver transmisión de señal, sé que es el S21. Entonces voy al S21 y digo, por aquí tengo un montón de S21. Por ejemplo, este. En este me está diciendo, cuando en la puerta 1 genero el primer modo, quiero ver a la puerta 2, es decir, a la que está al otro lado de la guía, cuánta señal le llega del primer modo, del modo 1. Si quiero ver la transmisión del modo 2, tendría que decirle esto. Cuando en la puerta 1 genero el modo 2, quiero ver a la puerta 2 cuánto le llega de ese modo 2. ¿Vale? Y de hecho hay algunas que son un poquito más complicadas, que es, por ejemplo, qué sé yo, esta de aquí. En esta dices, cuando en la puerta 1 he generado el modo 2, quiero ver cuánto llega a la puerta 2, pero acoplado al modo 1. Esto significaría que se están acoplando a otro. ¿Vale? Estas no las vamos a utilizar. Vamos a utilizar aquellas en las que los índices dentro de los paréntesis son iguales. Es decir, esta otra, donde vemos que el modo que excito en una puerta es el mismo que llega a la otra. Esas son las que vamos a analizar.
¿De acuerdo? Entonces, esto es la transmisión de los distintos modos que hay en la estructura. Y de la misma manera que en los parámetros S ampliamos puertos y modos, pues, por supuesto, la información en los puertos también tiene campo eléctrico del primer modo, campo eléctrico del segundo modo, campo eléctrico del tercer modo, particularizado únicamente en las puertas, y esto ya te permite saber qué tipo de modo es, si es un TE10, un TE20, un TE02. Por ejemplo, este ya hemos identificado que es el modo fundamental TE10 porque las formas de los vectores me lo indican, ¿no? Y aparte la frecuencia de corte, son las dos cosas que te sirven. Sacarte la frecuencia de corte y pintar el modo para ver qué forma tiene. Te vas a lo que Jorge os ha puesto en la teoría, te vas a esto y dices, a ver, este tiene la forma del T10 en los campos verticales azules que los decía. Después tienes que mirar el resto a ver si identificas el T20, el 0,1 y eso lo hacéis con frecuencia de corte y con la forma que tiene el campo vectorial, ¿vale? Pues entonces, en este caso, podría identificar aquí que tengo una forma de dos vectores con sentido vertical y, pero, perdón, con orientación y, pero con sentido inverso. Esto se parece mucho a otros de los modos que Jorge pone. Este es otro que la orientación del vector es en sentido X y no en sentido Y, ¿vale? Él te va diciendo que son modos T, los tres, pero no te dice los índices, eso lo tienes tú que identificar. Y si lo quieres ver ya en el interior, pues en el interior lo mismo que antes. Frecuencias, puertos y ahora se añade entre paréntesis modo. Por ejemplo, a 18 gigas el primer modo, de la primera 18 gigas el segundo modo, y lo mismo en 22 gigas. 22 gigas primer modo, que sí que se propaga, 22 gigas el segundo modo, que no se propaga, y 22 gigas el tercer modo, que tampoco se propaga. ¿Vale? Bueno, creo que con esto, para poder arrancar la sesión del próximo día, el miércoles a los del miércoles y el lunes que viene para los del lunes, creo que con esto tenéis para empezar más que de sobra. ¿Vale? Como el tutorial va a quedar grabado, podéis seguir trasteando en casa estos días hasta que os toque la sesión. Yo os diría que la sesión no vengáis, como siempre os comento, que no vengáis en pañales, sino que hayáis trabajado un poquito porque si no, no las aprovechamos bien. El enunciado de la práctica está ya puesto y son 5 apartados y se tarda en hacer, ¿eh? No sé si tengo aquí puesto el enunciado o lo tengo en Moodle. A ver, vamos a sacar el Moodle. Básicamente sería el primer apartado, que es analizar una guía de onda rectangular en el que vais a tener que identificar modos, pintarlos, etcétera, etcétera. Pues este primer apartado seguramente que os llevará la primera sesión seguro completa. Deberíais en la segunda sesión haber empezado ya el segundo apartado, que es una guía de onda circular. En vez de una guía de onda rectangular, una guía de onda circular. Y para la segunda sesión, como digo, tenéis que haber empezado el segundo apartado, tendríais que también intentar empezar a hacer ya el tercer apartado, porque si no, no os va a dar tiempo a terminarlo. Y en la última sesión sería en la que deberíamos terminar los apartados 4 y 5. ¿Qué son los apartados 3, 4 y 5? Que son los que más puntúan, por cierto, el 3, el 4 y el 5. Pues en los apartados 3, 4 y 5, en vez de una sola guía, lo que ponemos son dos guías que tienen anchuras distintas y que por tanto van a estar desadaptadas. Y entonces lo que queremos es analizar si podemos incluir transformadores lambda cuartos, pero en guía, que se puede. Entonces, estas dos guías es como si tuviésemos dos pistas de anchura diferente y por tanto de impedancia diferente. ¿Qué le tengo que colocar en medio? Pues un transformador lambda cuartos. Eso lo vamos a hacer cuando las guías tienen la misma altura pero distinta anchura y luego lo vamos a hacer cuando las guías tienen distinta anchura y distinta altura. Y por último, el quinto apartado sería también dos guías en las que tengo que introducir un transformador entre medias. ¿Vale? Por eso os digo que se tarda en hacer, son 3 sesiones, pero son 3 sesiones intensas. Entonces, conviene que a la sesión no vengáis sin haber usado siquiera el FST un par de veces. Y luego, por último, para que podáis seguir trasteando sobre estas historias, aparte del tutorial que acabamos de grabar, o que estamos grabando,
También en la página web del grupo de RFKs, si vais a la parte donde pone docencia, innovación docente, pincháis aquí en innovación docente, tenéis una serie de herramientas como el vídeo que os mandé el otro día para que veáis cómo se fabricaban los circuitos impresos. Entonces, si pincháis aquí donde pone herramientas visuales, este entorno en el que tenéis el proceso de construcción de circuitos que os mandé la otra vez y tenéis un tutorial de CST. Este tutorial de CST, digamos que está hecho con una versión más antigua que CST. Por cierto, tenéis que tener instalado el Adobe Flash porque si no, no os va a funcionar. Yo lo tengo ya como complemento y lo ejecuto. Entonces, aquí tenéis cómo diseñar una guía de onda, cómo es la simulación de un solo modo y cómo es una simulación con multimodo. O sea, lo mismo que he estado contando hoy, pero con una versión de CST pues, más antigua que la que estamos manejando ahora, que es la 2020. Entonces, tanto en el tutorial que os he hecho ahora como en estos vídeos, podéis empezar a trastear para que no vengáis con tan poco conocimiento sobre el uso del programa en la sesión que os toque el próximo día. ¿Vale? Bueno, preguntas. Yo tengo dos, José Luis. Adelante. La primera es, como estamos trabajando en escritorio remoto, todo lo que hagamos lo tenemos que guardar en nuestra unidad H, ¿verdad? E incluso te diría que como tienes escritorio remoto, te hagas una copia en el ordenador tuyo particular, porque trabajar en la unidad H, efectivamente te va a guardar lo que hagas, pero puede llevarte a sorpresas. Entonces, haz un doble check. Trabaja en H y copia en tu disco duro de tu ordenador. No lo vas a poder abrir porque no tienes HT, pero por lo menos tienes una copia ahí. Vale, ¿Y la vale. segunda pregunta? Y otra cosa es que cuando tenemos que cerrar el escritorio remoto, hacíais hincapié en que nunca apagásemos, sino que diésemos a una opción de reiniciar para volver a abrir o algo así. Sí. Que eso dónde se hacía, que cómo se hace. Ah, bueno, eso, espérate, te vuelvo a compartir mi pantalla. Ujú. Aquí en el botón de Windows, Sí, cuando le das a apagar y tú sí, le das al botón derecho, tiene la opción de reiniciar. sí. Entonces, lo que te digo es que no lo apagues, Ujú, porque apagarlo es apagarlo. El ordenador físicamente está encendido en el laboratorio 9.1 o en el 7, según el que te hayamos asignado, ujú. está físicamente encendido ahí y si lo apagas, lo Lo apagas. apago. Y no te lo va a encender nadie hasta el día siguiente que le tengas que escribir a alguna persona del laboratorio docente diciéndole, perdona, lo siento, se me ha apagado. De hecho, hoy le ha pasado a una persona que estaba Ujú. haciendo las pruebas y cuando ha terminado lo ha apagado y me ha dicho, uy, lo he apagado. Claro, ya no tienes acceso a él. Vale, vale. O sea que siempre le Entonces, vamos a reiniciar ahí, ¿no? darle a reiniciar porque tened en cuenta que no solo vosotros vais a usar ese ordenador, lo vais a Vale. usar de forma absolutamente preferencial en el horario de clase que te corresponda de 9 a 11 el miércoles o el lunes, y en el resto de horas está establecido que de 9 a 8 lo podéis usar, ¿de acuerdo? Sí. Pero si hay clase, imagínate que hay clase de 3 a 5, ahí no lo vas a poder usar, Vale, ¿de acuerdo? Entonces, vale, vale. yo lo que le he pedido a la gente, a los técnicos de laboratorio, es que os lo dejen encendido sí o sí en horario presencial antiguo de la escuela de laboratorios, de 9 a 8. Y los viernes lo vais a tener todo el fin de semana, del viernes hasta el domingo, sin parar, Vale, encendido. vale. Pero eso, imagínate que el viernes le das a pagar, el viernes a las 8 de la noche, le Joder, das a vale, pagar vale. y todo el fin de semana sin poder usarlo, Vale, ¿vale? vale, vale, gracias. Pues nada, era eso. ¿Alguna pregunta más? José Luis, Dime, yo es que no sé si la he liado, pero ¿qué te yo no la he pasa? apagado, le he dado a desconectar. O sea, arriba te pone una cruz y la he cerrado y me he desconectado. Pero supongo que no se habrá apagado, ¿no? Pero tú dices a esto, Ahí, ahí. esto. Le he dado No ahí. pasa nada. Yo lo voy a hacer, mira, cierro. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy cerrando mi conexión hacia el Ah, vale, vale. ordenador. Pero si yo voy otra vez aquí a escritorio remoto, conexión a escritorio remoto, de hecho ya la tengo la IP ahí puesta, le doy a conectar con mis credenciales y de nuevo me vuelve a pedir, ¿no?, tu Vale, sin contraseña problema. de laboratorio y tu password. Lo único que has hecho en ese momento ha sido como si estuvieses, si se tuviese puesto el ordenador en estado de bajo consumo y la pantalla se hubiese apagado, ¿no? Yo ahora aquí me pongo mi usuario y mi contraseña y vuelvo a entrar. ¿Vale? O sea que sí, efectivamente, lo que tienes que hacer es darle aquí cuando no vayas a usarlo, pero si lo dejas tal cual, el ordenador, quien llegue allí al laboratorio, te va a ver lo que estás haciendo. ¿Me entiendes? Vale, vale. Entonces tú lo que haces es, dices, mira, ya no lo voy a usar más hoy.
Pues coges aquí, al botón de Windows del ordenador de allí, espérate que no estoy en el cuadro. Pero entonces José Luis está diciendo que alguien puede coger el ordenador, puede tener clase o algo. Claro. Por eso te digo que O sea, que cuando si yo me tú... conecto igual puedo ver lo que está haciendo. Bueno, si tú te conectas, lo que han puesto es que nadie en remoto vaya a poder conectarse al ordenador. En remoto, no. Si la IP que te hemos concedido a ti es para que lo uses tú en remoto y solo tú. Pero no quita que alguien físicamente vaya al laboratorio, encienda la pantalla y entonces te pueda quitar la conexión. Creo que lo han establecido para que ni aún así te lo quiten, ¿de acuerdo? Pero para evitar cualquier problema, cuando tú estés ya convencido de que no vas a continuar trabajando en un buen rato, pues entonces te vas aquí al botón de Windows y en vez de apagar, le das al botón derecho y le dices, oye, reiniciar. Vale, De esa forma, el ordenador no se ha apagado, se reinicia para que si tiene que entrar alguien físicamente al ordenador, pueda entrar sin ver lo que tú has hecho, ¿de acuerdo? Y después de haberlo reiniciado, como tú ya no estás conectado en remoto al ordenador, te vas aquí arriba. A ver, espérate que está compartiendo la pantalla. Te vas arriba a la espita que hemos dicho antes y cierras la espita de tal forma que entonces tú cierras tu sesión de conexión al ordenador. ¿Vale? Son dos perfecto. cosas. Aquí tú ahora mismo estás con el ordenador como si estuviese físicamente allí. Por lo tanto, lo que le hagas aquí, si le doy a apagar, aquí la lío, porque lo apago completamente. Si lo que tú estás haciendo es que quiero dejar de utilizar el escritorio remoto porque no lo voy a usar, pues nada, te vas aquí y le dices, mira, que cierro la conexión. No lo tengo ahora mismo puesto para verlo porque está... Un segundito. Esto es el este. Y me voy a ir al Teams para dejar de compartir, que si no, no me va a dejar. Ahora. Entonces, lo que te decía es que si tú ya tienes claro que vas a dejarlo, pues coges aquí y dices, primero cierras tus programitas, cierras esto, dejas el CST cerrado, reinicias, si no lo vas a usar, y si crees que lo vas a seguir usando durante un ratito, pues lo único que puedes hacer es cerrar la conexión remota, el ordenador sigue encendido con tu usuario, ten en cuenta que eso está encendido con tu usuario, con lo cual si alguien se mete al ordenador, va a ver que estás conectado a él. Entonces, si quieres cerrar tu cuenta de usuario, primero te conectas en remoto a él, como hemos visto antes, tú con tu contraseña. Y ahora ya dices que no quiero que me vea nadie nada, me vuelco las cosas, pues le das aquí el botón derecho y reinicias. Y una vez que has reiniciado, te vas a la espita y cierras. ¿Vale? Aún una pregunta más. José Luis, Cuéntame. yo tengo una pregunta, pero es de calendario. La semana que viene, los del grupo 1 tenemos presencial. Sí. Pues Sí, es que según el calendario de la escuela, tenemos presencial a partir de la 1, pero las clases online terminan a la 1 también. no, Entonces, no, es presencial a las 3. pues vale. Espérate un segundito porque además creo que tengo muy a mano tengo muy a mano el calendario de la escuela. Por eso me Yo lo tengo sorprende mucho. abierto y 100% pone a la 1, pero... Sí, míralo porque pone que una termina a la 1 y otra empieza también, ¿eh? No, yo creo que es que se superponen. Espérate, vamos a verlo y así hablamos sobre ello. Comparte la pantalla, sí, eso, porque no la Sí, estamos lo viendo voy ahora. ya. Estoy Ah, primero vale. abriendo yo y ahora te lo pongo. La semana que viene sería 20 y tantos, ¿no? Vale, la comparto, ¿vale? Porque sería el 27 de noviembre, ¿no? El 4. Perdona, el 4. El 4. Vale, es un error, ¿eh? Esto es una rata. Sí, vale, lo voy a compartir, que sí que es verdad que lo pone. Vale, pero bueno, a las 3 y ya está. Sí, lo único que quiero mirar, a ver, porque hay otras clases presenciales también ese mismo día a las 3, que es sistemas de control. Lo estáis viendo ahora, ¿verdad? Sí, pero creo que los que vamos a ese grupo de medios de transmisión
en principio no tenemos sistemas de control. No sé si habrá alguna excepción, pero No lo sé, eso. no lo sé, pero esto evidentemente no puede ser. De hecho, me parece que a la semana siguiente, que serían los del turno del lunes, no está así. No, justo. ¿Ves? La semana siguiente, que son los del turno del lunes que les toca presencial, no tienen a las 3, como es lógico, para que haya esas 2 horas entre la online. Vale, vale. Vale, de todas formas, no me había dado cuenta de eso, voy a decírselo a los responsables de horarios y tal para corroborar que es así, porque Vale. evidentemente no, no ha lugar a otra cosa, ¿no? No, vale, vale. Vale, gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues nada, lo dicho, tratar de usarlo un poquito estos días antes de que empiece la sesión para que no os pille tan de nueva, que tener la grabación. Y nada.